Gente que conoció a un asesino antes de que cometiera su crimen. ¿Cómo era? ¿Cuál fue su experiencia con ellos? Conocí a un tipo que quemó una casa tratando de matar a un traficante de drogas rival. El traficante se escapó, pero toda su familia, incluidos 3 niños, así como su novia, murieron. El tipo era una auténtica viuda. Salía con la hermana pequeña de una amiga mía y yo intentaba decirle que era peligroso. Después de que lo arrestaran, ella dijo: sé que él no lo hizo. Es la persona más agradable del mundo. Yo le respondí: tiene una pota esvástica tatuada en el pecho. Tenía un buen amigo que le disparó 7 veces a su madre, tiró su cuerpo sobre una pila de ramas y lo prendió fuego. Entonces llamó a la policía para que lo recogiera. Cuando lo conocí podía ser tu mejor amigo, o si se sentía menospreciado por ti, tu peor enemigo. Literalmente podía ser el humano más dulce o un tirano absoluto. Mis abuelos vivían al lado y un día vino a buscarme, aunque estaba en el trabajo, y terminó pasando 2 horas ayudando a mis abuelos a mover muebles. En otra ocasión en la que salió con sus amigos, apareció cubierto de sangre llorando porque pensaba que podría haber matado a alguien en una fiesta anterior. Nunca sabías lo que te esperaba con él. Sin embargo, casi al final se estaba hundiendo más en su enfermedad mental, por lo que escuché de sus amigos. Yo me había alistado en el ejército, así que me había ido, pero mi hermana seguía siendo amiga suya. La semana antes de que matara a su madre fue al departamento de policía quejándose de que estaba recibiendo mensajes desde su ordenador para matarla. Fue declarado inocente por demencia y se suicidó cuando aún estaba en una institución mental el año pasado. Un niño en la escuela primaria, tenía la voz más extraña y rasposa. Era simpático, pero siempre hablaba de que tenía grapas en la cabeza, y todas esas cosas que un niño de 4º grado no debería saber. También desaparecía durante semanas, simplemente no venía a la escuela. Unos 10 años más tarde, mientras estaba en la universidad, lo vi en una noticia de Google. Aparentemente él y su hermano habían golpeado a su padre hasta la muerte con un martillo. No pude encontrar el artículo porque aparentemente es bastante común que niños golpeen a sus padres hasta la muerte. Parece que fueron abusados. Sin lugar a dudas, el simple hecho de no enviar a tu hijo a la escuela durante semanas es una negligencia, por lo que existe el ausentismo escolar. Hace que te preguntes qué estaba pasando entre bastidores. Mi pequeña ciudad ha tenido 3 asesinatos en los últimos 25 años, y yo viajé en el autobús escolar con nuestro más reciente asesino, y mi abuela vivía al lado del asesino anterior. El nuevo asesino era un chico un poco raro pero no espeluznante que no entendía muy bien los límites, y hablaba de la masturbación muy a menudo. Fue suspendido de la escuela cuando tenía 16 años por ser sorprendido masturbándose, y luego otra vez metiéndose en una pelea, por lo que se trasladó a la escuela en la ciudad de al lado. El tiempo pasa y cuando tenía como 19 años mató a su padre el día de Acción de Gracias disparándole en la nuca con una pistola, y luego condujo con el cuerpo de su padre atado a la camioneta durante un tiempo. Finalmente fue a ver a su madre, y a su abuela con el cuerpo en la parte trasera de la camioneta cubierto con una lona. Cuando su padre no apareció para el almuerzo de Acción de Gracias o la cena, llamaron a la policía, encontraron el cuerpo y el hijo confesó: lo conocí en el instituto. Nunca fuimos amigos, pero compartíamos amistades y nos llevábamos bien. Parecía un poco en el lado tonto, cabeza hueca, bastante relajado y se dejaba llevar por la corriente. Lo vi en los periódicos como 15 años después por asfixiar a su recién nacido. He conocido 2. Uno era el amigo cercano de mi papá. Siempre me cayó bien, era un hombre muy amable y siempre el primero en ayudar. También era un tipo muy extraño. Un día le disparó a alguien que no le gustaba y cubrió el crimen durante años. El segundo era el exnovio de mi hermano. Tenían una relación extremadamente violenta y vengativa. Después de separarse, el ex encontró a alguien nuevo con quien abusar y terminó apuñalándolo. Me alegro de que no fuera tu hermano quien fue apuñalado. Sí, me alegro de que un extraño que nunca conoceré haya sido apuñalado en lugar de otro extraño que nunca conoceré, y que está etiquetado como el hermano de alguien en este texto delante de mí. Hace unos años, asistí a una serie de seminarios de crecimiento personal, y me emparejaron con un compañero para ciertas tareas. Se trataba de un chico con problemas, mucho más joven que el resto de los participantes en el seminario, y tuve la sensación de que sus padres le habían apuntado para intentar ayudarle a encarrilar su vida. Me di cuenta de que le molestaba tener que hacer el trabajo, y a veces parecía enfadado por la forma en que sus padres intentaban controlarlo. Hace unos meses, atacó a sus padres y a su hermano de forma brutalmente violenta. Su madre murió. Los otros sobrevivieron. Me gustaría decir que fue una completa sorpresa, pero no lo fue. Un tipo que solía trabajar conmigo le disparó a otro por drogas. Parecía un chico simpático. Él tenía 19 años, yo 27.
que era un poco barrio bajero, pero da igual. Era educado con todos sus compañeros de trabajo y los clientes. Además, vivía a unos cuantos edificios de apartamentos de distancia de mi apartamento, así que a veces lo llevaba y lo traía del trabajo. Una noche salí muy tarde, 2-3 de la mañana, y él estaba fuera de mi edificio y recuerdo que dijo: «Oh, ahí va Murifle, es genial. No la jodas a quien quiera que estuviera fuera con él». Después de eso nunca me acosaron fuera de mi edificio. Hubo un tiroteo a unas manzanas, y tuve la sensación de que era él. Pero estaba en el trabajo cuando ocurrió, y mi edificio no estaba cerca del edificio en el que sucedió, así que no es como si hubiera podido llamar a la policía y decir: «Así que vi en Facebook que había un tiroteo en mi complejo a pocas cuadras de distancia», mientras estaba en el trabajo, y mi sentido de Spidey me está diciendo que era así y así, pero lo fue. Una pena también, porque era realmente uno de los mejores matones con los que viví. No digo que no se merezca lo que le pasó, o que estuviera justificado en sus acciones, pero podría haber hecho algo mejor con su vida. Sé de lo que hablas. Conocí a muchos niños que crecieron en pandillas, y todos sentían que tenían que hacer ese tipo de meuda como si fuera un ritual de iniciación. Es bastante normal para ellos, pero son solo niños, por lo que no pueden razonar todo lo que es realmente triste para todos los involucrados. No estoy diciendo que no tengan lo que se merecen si lo hacen, pero son las circunstancias en las que nacen y crecen las que realmente determinan esas cosas. En ese entonces, había sido investigado por el asesinato, a fondo, pero no se llegó a nada. Así que supongo que esto fue técnicamente después del asesinato, pero nadie lo sabía. Todo el mundo pensaba que era inocente en ese momento. Era amigo de la familia de mi marido y estuvo en nuestra boda. Fue a la iglesia con nosotros, conoció a nuestro hijo, salió a comer con nosotros. Parecía muy normal. Era amigable y bien hablado. Mi suegro me dijo que no lo creía, y que si este tipo realmente lo había hecho que nunca sería atrapado. 8 años más tarde, es detenido y acusado tras una denuncia anónima. Resulta que había obligado a su hijo a ayudarle a deshacerse del cuerpo bajo amenaza, y el hijo finalmente se presentó y aportó pruebas. ¿Quién mató y cómo? A un amigo de la madrastra de su hijo y él le disparó. Creo que fue un tiro en la cabeza, pero no lo recuerdo perfectamente. Lo leí en las noticias y fue una experiencia surrealista leer sobre un hombre con el que habías compartido el pan pensando que era inocente, y luego resulta que no solo lo había hecho sino que fue premeditado, y nadie pareció notar un cambio en su comportamiento en absoluto. Eso es lo que me resulta extra escalofriante. Mi madrastra contrató a su hijo de 17 años, mi hermanastro, para que matara al novio de mi abuelastra. Era un chico problemático. Muchos problemas a lo largo de su adolescencia. Nunca pensé en ello porque mi hermano mayor, de sangre, también se metió en muchos problemas al crecer. La madrastra era muy amable conmigo. Parecía una persona normal. Recuerdo que aún así no me caía muy bien. Pensando en ello nunca supe muy bien por qué. Mi padre tiene un historial de drogas/alcohol, y conoció a mi madrastra en las reuniones de Narcóticos Anónimos. Eran rehabilitadores de éxito que patrocinaban a nuevos miembros de NA y eran muy activos en su comunidad. La madrastra dirigía el centro juvenil con su propio dinero. Hace 7 años vi con mi padre un documental sobre el caso en alta definición el día que se emitió. Le vi llorar por primera vez en mi vida, y no paraba de decir que algunas de las pruebas eran una mierda. Me hizo pensar que realmente creía que era inocente. Incluso dijeron en el programa que la única prueba concreta que tenían de que ella pagó a su hijo para asesinar era la confesión de este. Su hijo aceptó un trato y salió en 7 años. Ella fue condenada a primer grado. El juicio duró muchos años, y la sentencia no permitió que el tiempo pasado en el juicio contara como tiempo cumplido. Le quedan entre 14 y 17 años, y mi padre y ella tienen ya más de 60 años. Lo más probable es que muera en la cárcel. Esta es diferente, pero me gustaría compartirla. Mi primo. Teníamos una edad cercana y pasábamos mucho tiempo juntos mientras crecíamos. Era bastante tranquilo, tenía muy buenos modales, cuidaba de los que le rodeaban, siempre defendía a los niños más pequeños si se metían con ellos, y nunca mostró ningún tipo de comportamiento de acoso que la mayoría de los niños muestran al menos un poco. Era el tipo de niño del que mucha gente esperaba que hiciera cosas buenas como adulto. No decepcionó, le fue bien en la universidad, tuvo una buena carrera en Wall Street durante unos años antes de que no pudiera soportar la naturaleza jodida de la misma, y se mudara de vuelta a casa con la intención de tener una pequeña granja y convertirse en profesor. Mi tía crió a un gran chico. Supongo que resultó que había una razón por la que tenía un carácter tranquilo, y siempre cuidaba de los niños que le rodeaban. El marido de su hermana había abusado sexualmente de él durante muchos años mientras crecía, así como de su sobrino, con el que siempre fue muy protector. Esperemos que no haya más. Después de que se mudara de nuevo a casa supongo que empezó a afectarle. También tenía miedo de que su abusador no hubiera terminado.
Sospechaba que el pedazo de Mieuda lo volvería a hacer y acudió a la policía. No tenían suficientes pruebas y era un miembro bastante respetado de la comunidad, por lo que estaban un poco atados de manos. Una noche decidió que iba a colarse en su casa para copiar el disco duro de su ordenador, del que sabía de antemano que contenía un montón de Mieuda. Resulta que había más de lo que pensaba, pero en el proceso de intentar recoger las pruebas, su abusador se le echó encima. Mi primo, para bien o para mal, vino a por todas y en la refriega que siguió le hizo un gran favor a este mundo y se lo cargó. Probablemente va a permanecer en prisión durante 10 años. Está ayudando a otros reclusos a continuar su educación y, en general, he oído que lo está haciendo tan bien como cabría esperar en su situación. Ha sido bien recibido tanto por los reclusos como por los guardias. Escríbele a menudo. Es el mejor y más amable regalo que puedes hacerle. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.